que quede registro de la clase. Buenos días, chiquillos y chiquillas, espero que estén bien. Hoy día es viernes y esta grabación corresponde a la clase Biología de Invertebrados del día viernes, desde las 8 de la mañana a 8:45. Les envié las notas de la prueba 2. Cualquier persona que quiera hacer un análisis de su prueba, atenderé el miércoles próximo, de las 3 de la tarde en adelante. Pero me tienen que comunicar que quieren ver sus pruebas. No voy a atender sin saber quiénes son las personas que quieren examinarla. Así que, si es el caso de ustedes o algún compañero, por favor, comuníquenle la situación. Las pruebas en general estuvieron buenas, las notas por lo mismo. Así es que nos queda la tercera y última prueba en teoría. Estábamos analizando nosotros los artrópodos y el lunes pasado examinamos las características generales de los artrópodos. Ahora vamos a analizar la diversidad de los artrópodos en aspectos muy, muy generales, para finalmente pasar a la importancia que tienen los artrópodos para el ser humano. Bueno, los artrópodos actuales se dividen en se dividen en dos subfilas, conocidos como el subfilum de los artrópodos quelicerados y el subfilum de los artrópodos mandibulados. Los estudios de este grupo hablan de 3 grupos de artrópodos, 3 subfilas. Uno de estos grupos ya está extinto. Fue abundante en época geológica pasada, pero ahora ya no existe más. De tal manera que los artrópodos actuales están representados por 2 subfilas, los artrópodos quelicerados y los artrópodos mandibulados. Si tienen alguna duda, consulta, opinión, me interrumpen. Si yo estoy con alguna idea, les pido que se esperen un poquito, termino la idea para claridad de ustedes y doy la oportunidad para que ustedes participen. Ahí tienen ustedes la diversidad de formas de los artrópodos quelicerados. Bueno, esto recibe el nombre común de arañas de mar. Estas son las garrapatas. Este es un pseudoescorpión, la famosa viuda negra, la araña pollito o la araña peluda, una araña de sol, no se ve muy bien ahí, son bastante comunes acá en esta zona. Este es el famoso cangrejo de las Molucas, que yo hacía versión en una de las clases pasadas. Este es un opilión o araña de patas largas. Acá tenemos nosotros una garrapata y acá tenemos un alacrán o escorpión. Estos son representantes de los artrópodos quelicerados. Dígame. No veo ninguna imagen aparte de artrópodos actuales. ¿Ves la imagen ahí? A mí no se me ve la pantalla, se ve oscura. No sé si es internet como la... ¿Ves la lámina que le estoy mostrando? Yo no veo nada. Yo solo veo la... ¿Ahí la ves? Sí, ahí recién, sí, ahí Ya. recién. Ya.
No sé, esta cuestión está funcionando como al lote. Alcanzaron a ver lo que yo le estaba diciendo, pero de todas maneras se lo voy a repetir de nuevo. Esto que ven acá son arañas de mar. Una garrapata, un bichito del suelo pequeñito que se llama pseudoescorpión, la viuda negra, la araña pollito, la cacerola de las Molucas, araña de sol, araña de patas largas, otra garrapata y el alacrán o escorpión. Como les digo, son formas de quelicerado. Todos estos bicharracos tienen algunas características, obviamente, en común, que las separa del resto de los artrópodos. Ahí tenemos nosotros las clases de artrópodos. Las clases, los silfosúridos, al cual pertenece la cacerola de las Molucas. Las Molucas es una isla en alguna parte del mundo, creo que en el Pacífico Sur. Los pantópodos, las arañas de mar, los arácnidos y los euriptéridos, que tampoco ya existen. Nosotros no vamos a ver los silfosúridos ni los pantópodos, pero sí nos vamos a concentrar nosotros en el grupo de los arácnidos. Ya dicho en otras palabras, los arácnidos es una de las 3 clases que se reconocen para el subfilum Chelicerae. Ahora bien, ¿qué características tienen los artrópodos de la clase arácnida? Tienen 2 tagmas corporales. Una región anterior que se conoce con el nombre de prosoma y una región posterior que se conoce con el nombre de opistosoma. En algunos textos de zoología relativamente antiguos y en algunos no tan antiguos, el prosoma aparece como cefalotórax y el opistosoma aparece como abdomen, para que no se vayan a confundir. La palabra pro quiere decir adelante del cuerpo y opisto quiere decir atrás del cuerpo. ¿Cuál es la característica importante del prosoma o región anterior? Lleva un par de apéndices que solo están presentes en los quelicerados. Estos apéndices se llaman quelíceros. Lleva otro par de apéndices que solo existen en los quelicerados, que se conocen con el nombre de pedipalpos. Llevan unos fotorreceptores conocidos con el nombre de ocelos u ojos simples, patas y glándula del veneno en algunos. En aquellos donde hay veneno, los quelíceros se usan para inyectar el veneno. Patas tienen 4 pares de patas. Y todas estas estructuras van en el prosoma. Los quelíceros, los pedipalpos y las patas son apéndices. En el opistosoma, en algunos, llevan una estructura por donde emerge la glándula de la seda. Por ejemplo, en lo que ocurre en las arañas que construyen tela. La palabra es telaraña, no tela de araña, telaraña. ¿Cuáles son las piezas bucales que, como dije, están en el prosoma rodeando la boca? Los quelíceros, un par, y los pedipalpos, un par. Los quelíceros sirven para matar la presa, para manipular la presa y para la traducción que hay en los textos de zoología es chafar, chafar el alimento. Es como quien dice,
entre apretar y manipularlo. Estos animales no mastican, no muelen el alimento. Lo que hacen es, con los quelíceros, apretar el alimento, qué sé yo, revolverlo un poco y chuparlo, succionarlo. Y los pedipalpos, que son apéndices en forma de patita, ¿no es cierto?, que sirven para manipular el alimento y además para degustarlo, porque llevan una serie de pelos pelos que tienen estructuras quimioreceptoras. Patas presentan pares de patas. Estas patas son típicamente patas locomotoras. Algunos arácnidos son secundariamente acuáticos. ¿Qué significa esto? Significa que el grupo ancestral fue o es terrestre y el grupo actual es acuático. Dulce acuícola, generalmente. Forma de vida, hay algunos arácnidos que son de vida libre, terrestres, algunos, como dije, secundariamente acuáticos. Nivel trófico son animales, por definición, depredadores, los arácnidos. Algunos se han especializado en la forma de vida parásita y en este caso son ectoparásitos. En términos de diversidad y abundancia, es un grupo diverso de artrópodos y en algunos casos, sobre todo si son arácnidos pequeñitos, son bastante abundantes, sobre todo en los suelos de bosques. Registros fósiles, los registros fósiles son bastante antiguos porque como tienen un exoesqueleto, los animales muertos van dejando restos de su presencia. Estado actual del conocimiento, se han descrito alrededor de 50.000 especies de arácnidos alrededor de todo el mundo, pero es un grupo que todavía tiene muchas especies no descritas. Dicho sea de paso, los especialistas, los zoólogos que se dedican al estudio de los arácnidos, se conocen como aracnólogos. Es una especialidad muy poco trabajada acá en Chile, y la subdisciplina de la zoología que estudia los arácnidos, particularmente las arañas, se conoce con el nombre de aracnología. Aracnología. Ejemplo de arácnidos: las arañas, los ácaros, las garrapatas y los escorpiones. ¿Cuáles son las relaciones de los arácnidos con el ser humano? Bueno, algunos transmiten enfermedades al ser humano, sobre todo aquellos arácnidos que se han adaptado a la vida parásita. Algunas enfermedades son bastante severas. Afortunadamente acá en Chile no hay registros importantes de la presencia de esas enfermedades. Hay algunos arácnidos que se dedican a la vida parásita, como las garrapatas y algunas especies de ácaros. La otra situación es que hay ciertas especies, entre ellas especies de araña, que inyectan sustancias tóxicas que pueden causarle algún daño severo al ser humano, eventualmente la muerte. Desde el punto de vista beneficioso, en los agroecosistemas, los arácnidos, particularmente las arañas, son considerados animales beneficiosos porque contribuyen
al control biológico de los artrópodos que son plagas, particularmente los insectos. También hay un grupo importante de arácnidos que son fitoparásitos. Atacan a las plantas y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, económico, son plagas de la agricultura. Muchos ácaros se alimentan de los líquidos vegetales y para ello perforan particularmente las hojas o el fruto. Bien, esto es lo que tenemos nosotros respecto de los artrópodos quelicerados. La importancia para la salud humana de los artrópodos quelicerados lo vamos a ver más adelante en una clase única de importancia de los artrópodos. ¿Alguna consulta particularmente respecto de este cuadro que les he mostrado? No habiendo consulta al respecto, vamos a ir a... Voy a... Puta máquina. ¿Ven lo que estoy mostrando ahora? ¿Mandibulados terrestres? ¿Aló? Sí, ¿Donde dice mandibulados terrestres? sí. Ya. Vamos a pasar entonces al segundo subfila de los artrópodos, que es el subfilum de los mandibulados terrestres. A este subfilum pertenecen los insectos, los quilópodos o 100 pies, los diplópodos o 1000 pies y algunos grupos más extraños, menos comunes, conocidos como ogrópodos, sinfilos, pentastómidos, tardígrados, colémbolos o nicóforos.
Como este curso es un curso inicial de biología de invertebrados, nosotros la mayoría de estos grupos no los vamos a estudiar y nos vamos a abocar casi exclusivamente a los insectos. ¿Ya? De estos que he nombrado, el grupo importante, el mayoritario, es el grupo de los insectos. Los insectos pertenecen a la clase insecta o hexápoda, haciendo alusión al hecho que los insectos tienen 3 pares de patas. Recuerden que los quelíceros tienen 4 pares de patas, todos en el prosoma. Aquí los insectos tienen 3 pares de patas. Mientras en los quelicerados, las patas están en la región anterior, prosoma, que es una región que une la cabeza con el tórax, un tagma que une la cabeza con el tórax. Aquí, en los insectos, tenemos 3 regiones corporales: cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. Las patas van en el tórax. Ahí tienen ustedes un cuadro que muestra la distribución de los insectos. Es la zona achurada. O sea, más de la mitad de todos los seres vivos a nivel de especie está representada por insectos. Y notarán que coleópteros, dípteros, himenópteros y lepidópteros, en términos de número de especies, hacen la mitad de la especie de seres vivos descritos. Por supuesto que en este cuadro todavía no hay, no están muchas bacterias, que asumo yo que deben haber una cantidad enorme de especies de bacterias. Bueno, los coleópteros son los insectos que nosotros llamamos comúnmente como escarabajos. Los dípteros son insectos que comúnmente nosotros llamamos mosca, mosquito, moscardones. Los himenópteros, insectos que comúnmente llamamos nosotros abejas, avispas, hormigas, y lepidópteros, insectos que comúnmente llamamos nosotros mariposas, polillas. Ahora bien, los insectos dentro de todos los animales, dentro del reino animal, es el grupo más exitoso. Grupo más exitoso. En términos de número de especies y en términos de individuos por especie. ¿Cuáles son probablemente las razones de este éxito? Primero, el tamaño pequeño que hace en general. Tamaño pequeño. Que hace que el insecto rápidamente encuentre un lugar donde esconderse y protegerse del medio ambiente adverso. Los insectos tienen una gran capacidad reproductiva. Las hembras, durante la época favorable, alimentación y clima, alimento y clima, ponen una gran cantidad de huevos. El ciclo biológico de muchas especies de insectos es rápido, toma semanas, excepto algunos casos muy especiales que refuerzan este concepto de ciclo biológico rápido. Además, en los insectos encontramos, fuera del mecanismo normal de reproducción, mecanismos especiales de reproducción como la partenogénesis o reproducción virginal, la paidogénesis o reproducción juvenil y la poliembrionía o reproducción múltiple.
los insectos, dentro de los invertebrados, es el único grupo que tiene la capacidad de vuelo. Y dentro de los animales, es uno de los 3 animales con capacidad de vuelo. Las aves, ¿no es cierto?, los murciélagos y los insectos. Ya decía yo que las ardillas voladoras, en sentido estricto, no vuelan, planean. A diferencia de las aves y de los murciélagos, que son las extremidades anteriores adaptadas para el vuelo, como quien dice los brazos de uno, en los insectos, las alas es una proyección del exoesqueleto. Es una proyección dorsal del exoesqueleto que es una proyección articulada. Tal que estos insectos, ¿no es cierto?, pueden mover las alas hacia arriba y hacia abajo y en la mayoría de los casos doblar las alas sobre el cuerpo. No todos los insectos hacen eso. Los insectos primitivos no pueden doblar las alas hacia atrás, sobre el cuerpo. Entonces cuando descansan, lo hacen con las alas extendidas, como los matapiojos, por ejemplo. Tienen muchos apéndices corporales y estos apéndices han podido adaptarse en diferentes funciones y tienen distintas formas. Por lo tanto, dentro de la colección de apéndices que podemos encontrar en los insectos, hay una gran diversidad. Entonces, así podemos encontrar las patas, por ejemplo, que saltan, patas que se adaptan a la superficie del huésped, patas que corren, patas que nadan, patas que se posan sin que el huésped sienta que alguien se está posando sobre ellos, como el caso de los mosquitos, por ejemplo. Presentan un sistema traqueal que es un sistema respiratorio muy eficiente, donde el oxígeno puede llegar directamente a la mitocondria que está haciendo el trabajo. Y ciertamente de ahí salir el anhídrido carbónico directamente al medio ambiente. Por lo tanto, estos animales pueden hacer un trabajo, comparación a su tamaño, un trabajo bastante intenso. Y además presentan un sistema excretor que les permite a estos animales extraer el agua que anda circulando por su sangre y poder ahorrar el agua, porque estos animales, como son de tamaño pequeño, pierden mucha agua y por lo tanto tienen que conservar el agua. Así que tenemos 2 sistemas altamente especializados, altamente eficientes, el sistema excretor y el sistema respiratorio. Muchos grupos de insectos han coevolucionado con las plantas. Por lo tanto, pueden gozar de los beneficios de estar adecuadamente adaptados a las plantas, a la fenología de las plantas. Dentro de los insectos hay una gran diversidad de insectos que pueden recurrir, ¿no es cierto?, a distintos tipos de alimentos. Y finalmente, los insectos, la metamorfosis, ¿ya? Este fenómeno biológico no es propio de los insectos, pero se da particularmente en los insectos, entendiendo por metamorfosis, ¿no es cierto?, todos los cambios postembrionarios que tiene un individuo durante su desarrollo. Y esto tiene una serie de ventajas porque el individuo en la etapa juvenil puede vivir en un ambiente y tener un tipo de alimento, y en su etapa adulta vivir en otro ambiente y tener otro tipo de alimento. Por ejemplo, los mosquitos en su etapa juvenil viven en el ambiente acuático, ¿no es cierto?
como larvas y tienen un tipo de alimento. Pero en la etapa adulta son aéreos y tienen otro tipo de alimento. Las pulgas, en su etapa juvenil, como larvas, viven en el suelo y se alimentan de materia orgánica que está en el suelo, y en la etapa adulta son ectoparásitos, ¿no es cierto?, y se alimentan de sangre. ¿Cuáles son los aspectos externos más característicos de los insectos? La tagmatización. Tienen 3 regiones corporales: cabeza, tórax y abdomen. La cabeza lleva como apéndices un par de antenas y las piezas bucales, o conocida como armadura bucal. Los ojos no son apéndices. Y en los insectos vamos a encontrar 2 tipos de ojos: el llamado ojo compuesto, que es tremendamente eficiente como fotorreceptor, y el llamado ojo simple, u ocelo. Antenas y las piezas de la armadura bucal, ya la vamos a ver con más detalle más adelante, son apéndices. Los ojos no son apéndices. El tórax lleva las alas y las patas. Las alas no son apéndices, las patas sí. En términos de patas, ya dijimos que los animales en su estado adulto llevan 3 pares de patas. Los insectos pueden tener alas, como no tener alas. Aquellos insectos que tienen alas, algunos presentan un par de alas, como las moscas, por ejemplo. Y el resto presenta 2 pares de alas, las llamadas alas anteriores y las llamadas alas posteriores. Y finalmente tenemos el abdomen, que no presenta apéndices. Ahí tenemos nosotros un insecto típico, la langosta. La cabeza es el ojo compuesto, ahí se le alcanza a ver el ocelo, el par de antenas, y colgando acá, no la ven ustedes, pero yo sé las piezas de la armadura bucal. Este es el tórax, un protórax, mesotórax, metatórax, 3 pares de pata. Esta es una pata especial que se conoce con el nombre de pata saltadora. Las langostas no caminan ni corren, son muy torpes para caminar y por supuesto aún así para correr, pero sí pueden saltar. Note que esta pata saltadora se parece mucho al trutro de un pollo. Es el fémur. Y note que tiene espina para que el animal se adhiera, se afirme en las hojas. Y después tenemos nosotros el abdomen. Y aquí, en este caso de este animal adulto, tiene 2 pares de alas, y las alas son alas membranosas. Este animal vuela con esas alas, pero no es un buen volador, porque es un animal relativamente grande. Estamos hablando de esta langosta. Entonces se pega el salto y con las alas se desplaza un poco más allá. No es tan buen volador como manteniendo las proporciones, por ejemplo, como una mosca o como un matapiojo. ¿Cuáles son las funciones de los tagmas corporales? La cabeza es sensorial y especializada en la adquisición del alimento. El tórax está especializado en la locomoción, tanto apoyada en las patas como en el vuelo. Y el abdomen en la reproducción, porque están los órganos reproductores aquí, y en funciones generales, como por ejemplo la digestión del alimento, etcétera. Ahora, estos animales son animales que como cualquier artrópodo, son animales completos. Internamente tienen como sistema respiratorio el sistema traqueal, como sistema excretor los llamados tubos de Malpighi. El sistema muscular es complejo, por lo tanto es un sistema bastante eficiente.
Sistema circulatorio es abierto, presentan un corazón dorsal. Sistema digestivo es completo, con boca y ano, pero su estructura anatómica de detalle depende del régimen alimentario. Si el animal se alimenta de sangre, una estructura; si el animal se alimenta de tejido vegetal, otra estructura; si el animal se alimenta de jugos vegetales, otra estructura. El sistema reproductor es complejo. Estos animales son dioicos, hay machos y hembras, y se tienen que aparear. El sistema nervioso es tipo anélido. ¿Qué quiere decir? Que tiene un cordón nervioso tipo escalera, en posición ventral, y de ahí, ¿no es cierto?, alrededor del esófago hay un anillo periesofágico con nervios que se dirigen hacia la región anterior. Glándulas endocrinas presentan un sistema endocrino complejo que regula fundamentalmente la metamorfosis, o sea, el cambio de estados, de huevo a larva, de larva a pupa, de pupa a adulto. Biología, y ahí vamos a parar acá. Tienen en la mayoría de los casos un desarrollo metamórfico. La reproducción, además de tener un mecanismo normal de reproducción, como la mayoría de los animales, tienen, ya dijimos, una reproducción especializada. No se reproducen asexualmente, tienen reproducción sexual, además del mecanismo normal, ¿no es cierto? Como dije, tienen mecanismos especializados. Son capaces de vuelo, algunos muy potentes para el vuelo. Recuerden que hay insectos migradores, por ejemplo, y el régimen de alimentación es variado. Todo esto lo vamos a ver con más detalle la próxima clase. Vamos a parar acá. Yo me lamento voy a poner el reclamo al tiro por el atraso. Nos quitaron 10 minutos, tal. Ahora es cortita. Bueno, chiquillos, ¿alguna pregunta antes de cerrar la conexión?